Universidad Miguel de Cervantes 2020. Introducción a la Ciencia Política. Escuela de Derecho UMC. Profesor titular Arturo Rodríguez Corvalán, abogado y magíster en Educación. Alumno ayudante Domingo Torres Quesada. La división de poderes. La idea de la separación de funciones corresponde someramente al concepto de la división del trabajo. Por más absolutista que sea un gobernante, siempre debe delegar alguna de sus funciones en sus subalternos, de manera que pueda desempeñar eficientemente su mandato. Ya Aristóteles en el siglo V a.C. nos señalaba que en una polis existen 3 partes que todo legislador prudente debe ordenar convenientemente. Sin embargo, no es sino hasta la Revolución Francesa que el concepto de la separación de funciones se hace realidad. Recordemos que antes de aquel hito la soberanía residía en el monarca y luego se transmite a la nación o al pueblo. En este contexto, el principio de separación de funciones es fundamental. Locke señala que el hombre, por medio de su raciocinio e inteligencia, puede superar por sí mismo los inconvenientes derivados de su estado de naturaleza. Es por ello que mediante el pacto social el hombre solo renuncia a aquellos derechos mínimos, conservando su libertad por medio del pacto social. Por otro lado, Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, señala que la división de poderes descansa en la división de los mismos, ejecutivo, legislativo y judicial, que son ejercidos por órganos distintos y separados. Con ello se garantiza la libertad, ya que los órganos rivalizan y se equilibran, además de transformarse en celoso guardián de su ámbito de competencia, no permitiendo que uno interfiera en la esfera del otro. Para Jelinek, la división de poderes tiene ciertas apreciaciones. El Estado, para este autor, es una unidad de gobierno que no puede ser separada, en consecuencia, el Estado es indivisible. Lowenstein afirma que la doctrina de la separación no es más que el reconocimiento que el Estado debe cumplir diversas funciones. Por su parte, Izaga afirma que la separación de funciones no garantiza ni asegura la libertad. Las funciones del gobierno. Tradicionalmente se define la función legislativa como aquella destinada a crear normas generales, abstractas y obligatorias, tendientes a regular la conducta tanto de gobernantes como gobernados. En consecuencia y como regla general, podemos señalar que mediante la ley se crea el derecho. La función legislativa tradicionalmente se clasifica en función legislativa positiva y negativa. Positiva consiste en la creación de normas jurídicas y negativa consiste en la eliminación de las mismas. El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado independiente y autónomo, cuya función, entre otras, es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. El Tribunal Constitucional asegura que cualquier normativa que se dicte debe enmarcarse en los límites constitucionales. Dentro de la función legislativa se clasifican en materias y formales. Las leyes formales son aquellas que tengan apariencia de ley y las leyes materiales las que en su sustancia sean de carácter legislativo, o sea que tengan las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Esta clasificación tiene importancia en lo relativo al concepto que utiliza el constituyente respecto a lo que debe entenderse por ley. Casos especiales son los decretos con fuerza de ley y los decretos ley. Los decretos con fuerza de ley son cuerpos normativos que emanan del presidente de la República y recaen sobre materias legales, en virtud de una delegación de facultades del Parlamento, el cual puede establecer limitaciones para su ejercicio. Por ejemplo, normas de rango legal recaen sobre materias de ley, dictadas por el Ejecutivo, delegación legislativa, sometidas a limitaciones. Los decretos leyes son normas jurídicas dictadas por los gobiernos de facto en periodos de anormalidad constitucional,
consistente en una norma que dicta al Ejecutivo sobre materias propias de una ley, sin que en ello intervenga el Poder Legislativo. Un decreto emitido por la autoridad que ejerce el presidente o el Poder Ejecutivo. Dicho decreto debe tratar materias que la Constitución reserva al dominio legal y que sea dictado en circunstancias anormales en las que el Poder Legislativo democráticamente elegido, ya sea por haber sido disuelto o desconocido, no puede intervenir en la formación de la ley. El legislativo en la Constitución está compuesto por dos órganos, Congreso Nacional y Presidente de la República. El Congreso compuesto por dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Su investidura es de elección popular proporcional. Tiene una competencia legislativa y otras de materias de ley y formación de la ley como procedimiento. La formación de la ley tiene una primera etapa de iniciativa, a continuación la tramitación de un proyecto, sigue la discusión de un proyecto de ley hacia una cámara de origen y una cámara revisora. Sanción de un proyecto de ley es el siguiente paso, posteriormente pasa a una promulgación y finalmente la publicación. Función ejecutiva. Básicamente consiste en la ejecución de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, dividiéndose en una función política y administrativa. La función política es una función de poder que tiene por finalidad que el Estado logre alcanzar sus fines. En esta actividad el Ejecutivo cuenta con un rango de mayor libertad de acción y se puede determinar su tacto político. Por ello el gobierno dispone políticamente de múltiples alternativas correspondiendo a elegir entre las más convenientes. Por ejemplo, tenemos entre algunas de ellas la convocatoria plebiscito derecho a veto, conducción de las relaciones internacionales, proyectos de ley exclusivos, entre otros. Desde el punto de vista objetivo, la función política es la función de gobierno. Función administrativa. Es una función mediante la cual se materializan los medios mediante los cuales el Estado puede alcanzar sus fines, y es una actividad inferior a la política, toda vez que en esta el grado de libertad para actuar de la autoridad es menor en que la función política. En síntesis, la función administrativa del Ejecutivo consiste esencialmente en ejecutar los actos corrientes de la nación en la administración cotidiana y servicial del Estado. Presidencialismo. Sus características son: vigorización del órgano ejecutivo. Presidente de la República es jefe de Estado, gobierno y administración. Tiene funciones legislativas. Tiene funciones jurisdiccionales. Tiene prerrogativas, como por ejemplo los estados de excepción. Reconocimiento posterior de expresidente. Función jurisdiccional. Del latín jurisdicto, que significa decir el derecho. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de normas y preceptos jurídicos que constituyen el orden jurídico del Estado. Por lo tanto, no solo se encuentran las leyes, sino también las normas supralegales e infralegales. Decir el derecho es, por lo tanto, reconocerlo, pronunciarlo, pero nunca crearlo, como en el sistema anglosajón. ¿Cuándo es necesario decir el derecho? Cuando existe violación de las leyes para establecer y restablecer el imperio del derecho. Cuando exista además discrepancia entre los particulares respecto a la interpretación del derecho, y cuando sea indispensable para proceder a ejercer otro derecho. Locke y Montesquieu afirmaban y decían que debemos recordar que estos autores discrepan en torno a la actividad judicial, ya que para Locke esta es una subfunción del Poder Ejecutivo, mientras que para Montesquieu es una tarea independiente. Actualmente se acepta la teoría de Montesquieu, la que el Estado de Derecho solo se garantiza con la separación de funciones y la independencia del Poder Judicial. Características de los tribunales de justicia. Se debe permitir el acceso a la justicia, de manera que deben estar distribuidos en forma territorialmente equitativa en atención a la población. Deben tener competencias claramente establecidas, tanto en su territorio como otros factores. Rige la primera instancia de tribunales sean unipersonales y en segunda colegiados. Designación, sistema de elección popular, autoselección y nombramiento por el jefe de Estado, ver Corte Suprema. Jueces inamovibles y el principio de responsabilidad.
Constitución política. Principio de independencia. El artículo 76 afirma que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Principio de inexcusabilidad. El artículo mismo 76 afirma y dice en el inciso segundo: reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. Excepcionalmente, solo en 2 casos el juez podrá excusarse: cuando la solicitud de intervención no haya sido interpuesta en forma legal o cuando no corresponde al ámbito de su competencia, dejando a salvo, eso sí, la figura de la prórroga de competencia, que opera en materias civiles contenciosas de primera instancia, artículos 181 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Principio de imperio. El 76 de la Constitución, incisos 3 y 4, afirma: los tribunales de justicia, para cumplir sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten, para ello contarán con la facultad para requerir de la fuerza pública, o sea, de la fuerza jurídicamente organizada, la colaboración suficiente. Principio de inamovilidad. El artículo 80 de la Constitución dice: cuando dispone que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Principio de legalidad. Por su parte, el principio de legalidad específicamente radicado en los órganos del Poder Judicial se refiere a 1. Organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Es materia de ley orgánica constitucional según los artículos 77, inciso segundo de la Constitución. Y B, o 2, procedimiento que emplearán. Toda sentencia, comillas, de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previamente y legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Principio de responsabilidad. La Carta Fundamental consagra la responsabilidad individual de los jueces por la comisión de determinados delitos, artículo 79 de la Constitución. Estos delitos son: 1. Cohecho. 2. Falta de observancia en materia sustancial que regula los procedimientos. 3. Denegación y torcida administración. 4. En general, toda prevaricación en que incurran los jueces en el desempeño de sus funciones. La función jurisdiccional del artículo 76, inciso primero, dice: a. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. B. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.